bueno estar en un punto de vista y también ya qué bueno saber que estamos en contacto permanente con la gente de Alto Paraná en Ciudad del Este. Qué linda propuesta. Sí, totalmente. Bueno, así arrancamos esta semana. Bienvenidos, bienvenidas a... Bienvenida, Fernanda. Gracias, señor. Gracias, ya repuesta nuevamente para compartir con todos ustedes como cada tarde. Bueno, y tenemos que hablar en este caso, Diego, de varias informaciones que fueron sucediéndose durante esta jornada. Entre ellos, nuevamente hablamos del caso Metrobús. Exactamente, y ver qué defensas tiene el país, qué defensas tenemos todos en realidad, sí, en este caso, para intentar proteger el patrimonio nuestro, de los paraguayos. Totalmente. Bueno, hay una acción en específica que hoy estuvieron realizando desde la Procuraduría General y ya por eso queremos saludar a quien nos acompaña en esta tarde como invitado al Procurador General Marco González. ¿Cómo le va, Procurador? Bienvenido. Hola, Fernanda, Diego, muchas gracias, un gusto estar Gracias, doctor, por acompañarnos. ¿Puede explicarnos brevemente qué es lo que se presentó? ¿Cuál es la acción que se presentó? Sí, planteamos un recurso de nulidad contra el laudo porque tenemos una instrucción muy clara del presidente. Defender lo que es de todos los paraguayos con el máximo rigor científico y jurídico, porque si el Paraguay tiene que pagar va a salir del dinero de los contribuyentes finalmente. Entonces, nosotros notamos deficiencias muy graves en el laudo arbitral que no pueden ser consentidas lisa y llanamente. A ver, para explicar un poco nomás, cuando en este tipo de contratos, este tipo de situaciones, se establece que si hay alguna controversia, se va a llevar a un arbitraje de afuera, exacto, en este caso. Así. Eso está bien, doctor, hay que buscar arbitraje interno o justicia interna, mejor dicho, paraguaya, digo. Depende, para juzgar si está bien o mal, uno tiene que ver cuál es el sentido de justicia que tiene un tribunal arbitral cuando dicta el laudo, ¿verdad? Entonces, finalmente la mala o buena decisión va a estar en si existen buenos fallos o no existen buenos fallos. Nosotros, o sea, hay una esperanza en que los laudos van a ser objetivos. Pero digo, la práctica de llevar afuera a tribunales de afuera, me pregunto si es lo que se estila, lo inevitable, o ustedes estarían ya por no seguir esa línea, digamos. Depende. Es preferiblemente no. No hay problema en aceptarlo en determinadas condiciones. Muchas veces el tipo de contrato, por ejemplo, si vos vas a financiar una obra con un dinero, a lo mejor de inversores extranjeros que piden que la solución de controversia sea a través del arbitraje, entonces se pacta esa cláusula arbitral. Depende mucho de las circunstancias. ¿Eso tiene que ver con la inseguridad jurídica acá o es un estilo, una norma más bien internacional, digamos? Sí, implica también un poco el grado de confianza que se tiene hacia el Poder Judicial local, nacional, por llamarlo de alguna manera. Si uno se siente seguro de que se va a actuar con objetividad, con seguridad, no tendría ningún inconveniente someterse a la jurisdicción paraguaya. Pero en principio es algo que está en manos de la institución pública que hace una licitación determinar eso. Ahora, procurador, este laudo arbitral, para recordar nada más, era el que se conocía hace unos meses, ¿verdad? Exactamente. ¿Y en qué se basaba específicamente? El laudo. Sí, el laudo arbitral finalmente determinó que, te hablan números aproximados, sí. 5 millones de dólares habría que pagar la Mota Gil por la ejecución de la póliza en contra de una advertencia del tribunal arbitral. Aproximadamente 5 millones de dólares habría que pagar por unos daños que se generaron en contra de Mota Gil a raíz de la decisión. Esto según el tribunal, ¿verdad? Sí. Nosotros ahora estamos cuestionando. Claro. Aproximadamente 2,5 millones de dólares en costas procesales y así se componen de unos cuantos rubros y todos cada uno con sus intereses. Y ese monto global al 31 de diciembre, calculando los intereses, llegaba a cerca de 17 millones de dólares. Okay. ¿Y dónde se presenta esta acción? Porque el tribunal es de afuera, ¿verdad? El tribunal arbitral básicamente fija la sede que determina el contrato y decía, la jurisdicción paraguaya y la legislación paraguaya es la que tiene que usarse para resolver. Ahora, ¿quiénes van a conformar el tribunal? Bueno, cada parte, Paraguay eligió un mexicano, Mota Gil eligió un argentino y entre los dos árbitros eligieron a un brasilero. Es decir, los tres árbitros podrían haber sido paraguayos o de cualquier otra nacionalidad. Sí. Y esto, perdón, esto es como una primera instancia, ¿se entiende esto? El laudo arbitral. El laudo arbitral es única instancia. Uno no puede apelar en el sentido de que nosotros ya no le podemos pedir a un tribunal de apelaciones que revise y que bajame el monto de la indemnización, cambiame el monto de las tasas de interés,
o desconocerme, revocarme esta parte de la decisión. Lo único que se puede plantear contra un laudo arbitral es un recurso de nulidad si es que el laudo arbitral violó requisitos formales. ¿Y dónde presentado, doctor? Ante el Tribunal de la Capital, Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, y salió sorteada la tercera sala. Ahora, ¿cuáles son los argumentos de esa nulidad que ustedes están presentando? La nulidad es, como te digo, cuando se viola el derecho a la defensa, por ejemplo, no se argumentaron o contraargumentaron las posiciones bien fundadas de la Procuraduría del Estado paraguayo cuando pide que se le reconozca el 70% de las costas porque ganó en un 70% Paraguay. Motangil ganó solamente el 30% de lo que pidió. No está justificado eso. Después, en la legislación que había que usar para resolver el caso es la legislación paraguaya. Sí. Y en la legislación paraguaya está prohibido el anatocismo, es decir, no se pueden capitalizar intereses. El interés del mes de enero no se puede sumar al capital para con ese capital más el interés del mes de enero sumar y calcular la tasa de interés en mes de febrero. Y el Tribunal Arbitral ha determinado intereses compuestos en franca violación a nuestra ley nacional. Y en este caso, Motangil tiene un abogado, un representante. ¿Se le notifica cómo es el proceso, digamos, ahora ante los civiles de nuestro país? Bueno, para la Constitución, para el litigio ante la sede arbitral, el Motangil designó un estudio jurídico en Portugal para que le defienda y Paraguay un estudio jurídico francés, ¿verdad? Ahora, esta demanda la interpuso la Procuraduría y lo lógico sería que Motangil contrate un estudio jurídico o un abogado paraguayo. ¿Tiene que litigar acá? Tiene que litigar acá. Ahora, estoy leyendo acá, doctor, y menciona, y quiero saber, y para explicar también a la gente, ¿qué es la indemnización de lucro cesante? Básicamente, el lucro cesante es todo lo que vos dejaste de ganar por la rescisión del contrato. Y eso es lo que este tribunal, de hecho, el laudo implica que Paraguay tiene que pagar eso. Esa es la contradicción que nosotros notamos en el laudo, porque cuando toca el concepto de lucro cesante, el tribunal arbitral dice, yo no te puedo dar lucro cesante a vos, Motangil, porque en el contrato está prohibido solicitar lucro cesante. Okay. Pero después hace un análisis y dice, por los días de atraso se generaron unos montos que tienen que ser pagados a Motangil como monto costo global de la contratación y el impacto que tuvo en función de lo facturado y lo gastado. Es decir, está reconociendo el lucro cesante con otros nombres. Claro. Entonces nosotros decimos, eso está prohibido y esa condena no puede ser impuesta al Paraguay. ¿Y recordás, doctor, el monto aproximadamente de 5 millones de dólares más tasas de interés compuestas? Del global. Del global. ¿Y cuánto ya se llevó? ¿Cuánto ya ganó Motangil con el Metrobús? Bueno, de la ejecución del contrato, que era aproximadamente 40 millones de dólares, después fue creciendo con adendas, se logró erogar 27 millones de dólares. Es decir, 17 millones de dólares, si eventualmente estos 17 se hubiese continuado para la continuación de las obras, ya estaríamos cerca del monto total del contrato. Y ahora el Motangil está obligada, digamos, no tiene opción no puede desconocer la denuncia, digamos, el pedido de nulidad. No puede desconocer de ninguna manera y va a tener que presentarse a responder. ¿Y ellos cómo pueden hacer efectivo el cobro, por ejemplo? ¿Cuál es el peligro? Y ellos tienen que lograr que ese laudo arbitral quede firme para después ejecutar. Si el Tribunal de Apelación anula el laudo, no va a estar firme. O si anula parcialmente, solamente se puede ejecutar lo no anulado. Ahora, ¿hubo una cuestión de plazos también que ustedes cuestionan? Sí, porque el Tribunal Arbitral tenía 9 meses para dictar el laudo y lo quitó a través de una orden procesal que fue consentida por las partes. Un tribunal arbitral tiene su competencia no más allá de lo que las partes le conceden. Y las partes le dijeron o consentido o determinado en la orden procesal que el plazo para dictar era de 9 meses. Y transcurrió los 9 meses y además pasó 1 año o 2 meses, es decir, más de 2 años hasta que el tribunal dictó el laudo. Y nosotros creemos que esa es una causal más de nulidad. ¿Esto cuánto puede durar? ¿Es como una demanda ordinaria? ¿Puede ser largo esto? Bueno, un pedido de nulidad. Si uno suma los plazos de la ley, más o menos en 2 meses debería resolverse, pero de muy difícil cumplimiento por la carga de trabajo que tiene el tribunal. ¿Y es complejo el caso?
Para nosotros es muy claro, eso sí, nos llevó mucho tiempo de análisis, pero para nosotros es claro el caso, una vez que uno lo tiene bien estudiado, el laudo tiene más de 100 páginas, 150 páginas, ¿verdad? Entonces, va a llevar obviamente su tiempo, tiene alguna complejidad, pero reducida en el sentido de que el Tribunal de Apelación no va a tener que meterse a analizar si cuántos días de atraso hubo, si a quién correspondía, quién tenía que dar los permisos. Sencillamente se van a poner a analizar las cuestiones de forma. Okay. Si tenía un plazo e incumplió el plazo, si justificó o no justificó los daños, si cuantificó de manera correcta o incorrecta los daños, etc. ¿Y qué pasa si procede, digamos, si el juzgado paraguayo, el juzgado no civil, declara la nulidad del fallo arbitral? ¿Qué pasa ahí? Y ahí puede declarar la nulidad total o parcial, ¿verdad? Y ahí, en su caso, puede determinarse o verse después cuál es la vía de solución en caso de que se determine la nulidad. ¿Podría haber un nuevo arbitraje? Podría, esta es una posibilidad. ¿Y esto no es peligroso? ¿Puede ir creciendo la deuda más o no? ¿O ya eso Y, a ver, si se anula y tiene que volver a una nueva decisión eventualmente y nuevamente es condenado el Estado, va a estarse al nuevo monto y también a los intereses que van a correr desde el plazo que se determina. Entonces, el cómputo de los intereses sí es un riesgo. Bueno, ahí estamos hablando de este tema porque es muy importante. Aparte, es a futuro también creo que es un tema que hay que hablar de vuelta de esta obra pública. Y tenemos varios datos que queríamos compartir también con la gente, Fernanda. También con el procurador que nos acompaña. Recordemos, y haciendo nada más también allí un conteo de los datos, los antecedentes. El proyecto del Metrobús se había aprobado el día 30 de octubre del año 2013. Todo este proceso, y allí empezaba toda esta situación ya cuestionada desde un inicio. Se pensaba, hablando netamente del proyecto, que daría una solución al 30% del problema del tránsito interurbano de Asunción, Fernando de la Mora y San Lorenzo, específicamente en todas esas áreas. Ya en el 2014 anunciaron que el Metrobús estaría terminado, Diego, supuestamente para el 2017. Qué largo, ahora que uno mira en el tiempo, ahora del 2013, bueno, en realidad de antes estaba hablando. El 4 de junio del año 2015, Ramón Jiménez Gaona dijo: en el gobierno del presidente Cartes, en este primer año de subsidio, se invirtió una suma inferior y ya estamos convirtiendo en realidad el anhelo de miles de usuarios del transporte público. Siguiente. Sin embargo, menciona, en agosto del 2015 se pospuso el inicio de las obras hasta el año 2016. Además, en el 2016 inician las obras del Metrobús. Y vamos así recorriendo un poco y haciendo esta línea de tiempo. El 17 de agosto del 2018 el Ministerio de Obras Públicas terminó por suspender las obras del Metrobús, que reiteramos, habían iniciado 2 años antes, prácticamente, con un avance bastante lento, hay que decir. Y posteriormente, en el 2020, Royal Seguros demanda al Ministerio de Obras Públicas en torno a esta misma situación. Vamos a la siguiente placa. Allí empieza ya un poco lo que es este tira y afloje desde el punto de vista legal, Diego. En el 2022 el MOPC recibe el pago de 40.390 millones de guaraníes por póliza de seguro del proyecto Metrobús. Este era el monto total. Esa era la póliza que el Tribunal Arbitral le dijo al MOPC: no ejecutes, acá te voy a dar una nueva garantía en caso de que tengas razón, porque si tenía o no razón, si había que ejecutar o no la póliza, estaba siendo objeto de arbitraje. ¿Y no se llegó a ejecutar? Y no, el Ministerio de Obras Públicas ejecutó a pesar de esa advertencia. Y que es motivo por lo cual al Paraguay se le recarga con un 10% adicional de las costas. Por haber ejecutado. Por haber ejecutado en contra de la orden procesal. Tenemos una última placa, no sé si podemos leer y compartir de vuelta. A ver qué decía. Procuraduría solicita... La anterior. La anterior. En diciembre del 2023 el Tribunal Arbitral determinó que Paraguay debe pagar 16 millones de dólares a Motangil. Y ahí sí veíamos la siguiente ahora. Procuraduría solicita la nulidad de la condena a Paraguay por el caso Metrobús, que es lo de hoy, digamos. Claro. Es el recurso que planteamos ahora. Ahora, Paraguay acepta errores en esta obra. ¿Lo del seguro se puede considerar un error, por ejemplo, doctor? Es una conducta procesal
que no tiene mucha justificación. Si el tribunal te dice, no ejecutes esta obra y acá tenés otra póliza de garantía que va a asegurarte que a vos se te pague en caso de tener razón, evidentemente estamos hablando de una inconducta procesal. Y en el proceso en sí, en cuanto a las demoras de obra, en cuanto no haber liberado toda la franja de dominio que habían alegado, también esos análisis se hicieron internamente, por lo menos, doctor. A lo mejor no soy la mejor persona para hacer el análisis, yo lo que te puedo decir, no viví ese momento, Claro. Pero lo que yo tengo asumido de los documentos que leí es, está bien, ¿cuántos inmuebles o cuántas personas no estaban desocupando o no, de manera no acordada? Sí. Son 17 personas. ¿De cuántas en todo el trayecto? Muy pocas. Después, el problema de atraso también era una falta de permiso municipal. Si había reuniones, se decían cuál es el problema, qué hay que modificar para la aprobación. Si había voluntad, yo creo que podía terminar sin ninguna objeción. Esto hizo mucho daño a lo que es también la credibilidad de la obra pública, ¿verdad? Porque mucha gente estaba expectante en esta obra, doctor. Había como una ilusión. Mucha gente se sacrificó también, ¿verdad? En cuanto a su tiempo de viaje durante las... O sea, es muy importante que tengamos una sensación de justicia, por lo menos en el cierre de esta obra, y no que tengamos que pagar ese monto. Primero íbamos a tener una solución de primer mundo y mucha gente sacrificó su dinero, el dinero del contribuyente, porque hay que pagar esa deuda de los 27 millones de dólares que ya se generaron. Después también mucha gente sufrió perturbaciones, no podía salir de su domicilio, guardar su vehículo, etcétera. Es decir, entonces hay mucha frustración y no se entiende un poco la razón. Por eso es que muchos dicen, bueno, esto se debe a un revanchismo político a lo mejor, porque explicación económica no hay, justificación jurídica tampoco se encuentra, entonces... Del por qué se paró la obra. Del por qué se rescindió, lo único que demuestra es una intención de parar una obra sin una justificación sólida. ¿Fue un error del Paraguay haber hecho eso, que ahora nos puede costar caro, doctor? Y, a ver, yo hoy estoy defendiendo no pagar, ¿verdad? Claro. Pero si uno analiza, yo creo que el análisis económico y el análisis jurídico que se hizo para rescindir la obra no existió y se caen por tierra con lo que se determinó en el laudo arbitral. Mucha gente decía que también Paraguay tendría que haber tomado decisiones jurídicas ya, ¿verdad? Antes de suspender, sí, como ir precautelando sus derechos para finalmente ya tener este escenario de demanda que podía existir, sabía que podía existir. Claro, prepararse para la demanda, que es lo que hicieron ellos, ¿verdad? Cuando gana las elecciones del gobierno anterior, ahí ya dan un mensaje público en contra de la obra. Entonces allí es cuando empieza a parar la obra, la constructora, porque también ve esa animación. Y son todas pruebas que ellos van constituyendo, hacen notas. Lo que entiendo que decís, Diego, es que a lo mejor Paraguay también debía haber preconstituido, claro, crear elementos para sostener su fortaleza. Y en este caso, la Procuraduría lo que hace es defender los derechos de Paraguay, solamente eso, ¿verdad? No está en el tema interno del MIOPC, de la investigación interna, digamos. Exacto, acordar de que hay una causa penal abierta en este tema y el Ministerio Público... Pero eso no va a estar ligado nunca a esto, ¿verdad? No va a estar ligado dependiendo, ¿verdad? Si como consecuencia de todo hay que pagar una suma determinada por un mal proceder de algún funcionario identificado, allí sí eso podría tener consecuencias como una acción de repetición en lo civil o una lesión de confianza en lo penal. Pero para que eso se dé, tenemos todavía que transcurrir mucho tiempo y tiene que pasar cosas. Ustedes no pueden ahora ir contra los funcionarios de su momento, desde que empezó la obra hasta ahora, por ejemplo. No, porque yo hoy que estoy defendiendo que no se pague, entonces, y si no se paga, no hay una lesión al erario. ¿Me explico? Entonces, no hay un daño para el erario. Recién como consecuencia, cuando termine todo el litigio y tengamos el resultado sobre la mesa, allí podemos hacer este análisis. ¿Hay demandas de particulares que hay que atender con respecto a este tema para ustedes y en el área de ustedes? Que yo sepa más allá de este tema, no. Esto es laudo es ahora. Esto del laudo es ahora. Ahora, entre los argumentos también, ustedes habían presentado como Procuraduría, como institución, digo, un pedido de rectificación Sí, nosotros pedimos un pedido de rectificación porque básicamente el tribunal dijo, Mota Engil obtuvo el 30% de lo que solicitó. Sí. Por ende, se le tiene que pagar el 30% de las costas, ¿verdad? Pero al decir que Mota Engil ganó el 30% de lo que solicitó, está reconociendo que perdió el 70% de lo que solicitó. Claro.
Y en términos procesales, y lo dice también el mismo reglamento CENUNMI, la legislación paraguaya, las costas se imponen en función de las ganancias que uno obtuvo. Porque que a Paraguay no se le... Si Mota-Engil pidió 40 millones, se le dio 13, en los, ¿cuánto? 20 millones y algo de dólares, 27 millones de dólares que no se le reconoció a Mota-Engil, es una victoria procesal del Paraguay. Y eso implica que el 70% de las costas tenían que cargarse a Mota. Pero ese pedido de rectificación se rechazó por el... Se rechazó con un párrafo sin decir nada. Y esa hay una falta de fundamentación que nosotros también lo tenemos como un argumento más de nulidad. ¿Por qué? Porque se puede entender que un tribunal decida de una manera, pero no se puede explicar que un tribunal, como ningún juez o ningún magistrado, pueda dictar un fallo sin justificar, sin explicar por qué. Vivimos en un Estado de Derecho y todos tenemos derecho a conocer las razones de las decisiones. Ahora, sí, este juicio es un juicio que es como un juicio ordinario, digamos, hay testigos, hay pruebas, es un juicio que hay que llevar adelante con... Hay un periodo probatorio, en puridad es más reducido, más sencillo, y el ámbito de análisis está acotado a las cuestiones meramente formales, no se puede discutir de fondo. Correcto. Ahora, para reiterar nada más, esto ahora tiene que ser resuelto el pedido de nulidad que realizan como Procuraduría, ¿por quién? Por el Tribunal de Apelaciones de la Capital, la tercera sala. Ya no por el arbitraje internacional. Ya no por el arbitraje, es el Tribunal de Apelaciones de acá, porque eso está en la ley de arbitraje de Paraguay y la ley paraguaya es la que se determinó como aplicable para resolver este conflicto. Mota-Engil tiene oficinas acá, se le notifica acá o esto se hace todo por afuera, digamos. Tiene una representación aquí en Asunción que fue exigido para adjudicársele la licitación. Bueno, vamos a estar atentos, doctor. ¿Qué otro caso fuerte hay por ahora? Bueno, tenemos... Varios frentes y muchas demandas también onerosas y estamos tratando de darle prioridad a todo, continuando con las emblemáticas, pero sin descuidar ningún detalle del resto de las causas. Tenemos más de 9.000 causas. Más de 9.000 causas. ¿Para cuántos abogados y...? Para 51 abogados. 51 que tienen la Procuraduría. Aproximadamente 200 expedientes por abogado. Bueno, doctor, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, cuando gusten. Vamos a seguir hablando de esto, ¿verdad? Sí, señor, y vamos a estar atentos también a cómo se resuelve esta solicitud. Reiteramos que hace la Procuraduría, para pedir la nulidad de ese arbitraje internacional que dice Paraguay le tiene que pagar nada más y nada menos que 16 millones de dólares a Mota-Engil por haber suspendido el contrato. Sí. Con todo lo que pasó, que sabemos que pasó, y encima pagar ya es mucho. Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué pasa. Hacemos una pausa. Ya venimos. El atardecer es bastante lindo para una jornada muy calurosa de vuelta. Sí, es poético así de lejos, ¿verdad? Claro, cuando estás con aire y viendo desde el aire el solcito así, sí. Estira, pero qué fin de semana tuvimos de vuelta, ¿eh? Calurosísimo, se proyectan días también calurosos, aunque estuvo cayendo lluvia en algunos puntos del país. Bueno, y seguimos nosotros con más información, Diego. Hay una iniciativa popular que desde el fin de semana viene dando de qué hablar. Se trata de una iniciativa para poder, en este caso, reformar, cambiar y modificar la ley de nepotismo vigente en la actualidad. Está siendo impulsada por un grupo de ciudadanos integrados por políticos, ex senadores, la ex candidata a la vicepresidencia de la República, Soledad Núñez, por ejemplo, entre ellos, el ex viceministro de Educación, Robert Cano. Un grupo bastante variado. Hay muchas explicaciones técnicas que le dan a la ley. Sí. Pero uno de los puntos clave es que vos, por ejemplo, la ley dice que solamente nepotismo si la persona nombrada fue designada por su pariente. Claro. Y si el ordenador de gastos es el que manda a poner en algún puesto a su pariente. Y entonces, obviamente, quedó un montón de gente fuera de esto. Por más que haya otras normas y que la propia ley también tenga unos artículos que se puedan interpretar. Claro. Pero si se puede interpretar, siempre van a llevar agua a su molino. Eso es categórico, ¿verdad? Totalmente. Para decir, no es un caso de nepotismo. Entonces tiene que ser más claro y más contundente probablemente, ¿verdad? Sí. Por eso es que se empezó a realizar esta iniciativa popular, que básicamente es un proyecto de ley que se presenta y está publicada en la página del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en donde la gente puede ingresar, colocar sus datos, leer el proyecto incluso antes de firmar de manera digital, y si está de acuerdo con el proyecto que busca modificar la ley de nepotismo,
firma, pone su cédula, pone los datos como el IC que es un número extra también que tenemos en nuestra cédula de identidad, y firmar de esa manera siempre y cuando figuremos en el padrón esta iniciativa popular. ¿Y esto qué permite o exige, mejor dicho, al legislativo que trate? Si es que se aprueba por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y para que se apruebe por el TSJE, Diego, tiene que haber 50.000 firmas. Este proyecto fue presentado y fue subido a la página del TSJE el sábado. Y hasta ahora, me decían, son más de 15.000 ya las firmas que están recolectando en 3 días. Tiene un conteo así visible. Yo honestamente no entré todavía en este caso al menos creo a minonear que sí. Un poquitito. Me voy a fijar y después vamos a mostrarles la página, porque queremos compartir también con ustedes la nota con Robert Cano. Él forma parte, de hecho, de la coordinadora que está impulsando este proyecto de ley, de la comisión promotora del proyecto más específicamente, y él cuenta en detalles cuáles son los puntos que quieren modificar. Piden hasta cárcel para la gente que cometa nepotismo de aprobarse, así como está este proyecto que ellos denominan Chau Nepotismo. Lo que estamos proponiendo es una salida legal al problema del nepotismo. ¿Verdad? Sabemos que Paraguay tiene leyes antinepotismo desde el año 2005, son 19 años y no se conoce ni una sola persona procesada por nepotismo. Eso quiere decir que algo anda mal en esa ley que hoy día es testimonial, y el problema está principalmente en la definición de nepotismo. Define nepotismo cuando el contratante y el contratado son parientes. Entonces es muy fácil evadir. Es lo que pasa hoy día en varias instituciones donde lo que hace es un contacto a nivel de poder. Entonces un ministro de un ministerio A le pide al ministro del ministerio B para que se contraten cruzados, y uno mira la ley y no es nepotismo porque yo contrato a alguien que no es mi pariente, ¿no? Y lo contrato sin concurso. Entonces, de esa forma se evade y por eso nadie es. De hecho, el fiscal general del Estado dijo hace poco que no encaja dentro de la definición de nepotismo. Proponemos modificar la definición de nepotismo de la siguiente manera. Todas las personas que están dentro de las esferas de poder, que están en una lista textual ahí en la ley enunciadas, van a tener que declarar a sus parientes y afines. Esa es una declaración, ¿verdad? Y sobre esas personas que están en esas listas de cada uno que declara, va a pesar, por así decirlo, la exigencia obligatoria de si quieren ingresar en cualquier institución pública, lo hagan por un concurso. Entonces no se puede hacer más esa cuestión cruzada, ¿verdad? Que yo siendo senador le contrate a los hijos de los diputados y viceversa, por ejemplo, porque van a estar todos en la lista. Bueno, ahí está. Pero una cosita nomás, sí, antes de continuar con el tema. Es súper importante que los ciudadanos tengamos también forma de participar en este tipo de acciones. En este caso puede estar no de acuerdo, pero yo en general, porque ya hubo otro caso de junta de firmas. Sí. Y no se le, en tantos años de la Constitución y de las leyes, pocas veces se le echó mano a esto. Creo que hace poco fue la primera vez, de hecho, que se utilizó. Sí. En un caso que también comentábamos acá. Entonces es interesante porque es una forma de participar también activamente de la democracia. Claro. No solamente hay muchas formas de participar democráticamente, la votación es la más común, pero esta es una forma también de incidir en el ambiente legislativo. Y no esperar a que solamente los diputados y senadores propongan leyes. O sea, imagínate que vos como una iniciativa popular podés proponer, y si en el caso de que lleguen a juntar cerca de 50.000 firmas, allí el Congreso está obligado a tratar. Exactamente, y es muy interesante porque te da esa chance también de participar. Y no es complicado, ¿verdad? No es complicado. Vamos a mostrar enseguidita, porque aparte de lo que decía Robert Cano en este caso, quería nada más comentar antes los detalles del proyecto. Porque el proyecto pide modificar y que ya no sea solamente una prohibición para ocupar cargos públicos aquellos que están siendo encontrados que cometen nepotismo, que decía Robert Cano. Sí. Hasta ahora no hay ninguna persona condenada en la historia de nuestra legislación con esta ley. Lo que ellos proponen es que si una persona es encontrada culpable de haber cometido nepotismo en cualquiera de sus grados, si yo acepté un cargo o si nombrado vos o nombrador, digamos. Claro, me diste un cargo, cárcel, hasta 5 años. Pena carcelaria. Pena carcelaria. Bueno, ahí está, es la propuesta. De cualquier manera, son varias las modificaciones, ¿verdad? Son varias. También en el caso de los famosos los comisionamientos. El caso de la hija de Aliana. Es un gravísimo problema también. Sí. A uno se le comisiona y yo termino ganando una ponchada de plata porque me comisionaron de, no sé, de algún ministerio pequeño a una binacional. Claro, aparte es una trampa porque se le hace ingresar a la persona en los lugares donde son menos apetecibles los cargos, digamos, para, como decía Fernanda, después llevarle al cargo así jugoso de verdad con el nuevo salario. Lo que ellos piden es que en ese caso, si la persona va a pasar de un cargo a otro, que directamente pase con el mismo salario. Claro.
para que no se incluya Claro, nuevamente. porque si no, muy sencillo, ¿verdad? Claro. Aparte de eso, lo que ya escuchábamos que decía Robert Cano, incluir en este caso a varias autoridades, el famoso nepotismo cruzado, que no solamente el ordenador de gastos no pueda poner a su familia, ubicar a su familia en un cargo de su institución, como fue el caso, por ejemplo, del hijo de Ovelar, Claro. que decían, no, es mi hijo, pero yo no fui, le designó el de la otra cámara, que eso ya no se pueda argumentar y que todas las autoridades tengan que enviar una lista de sus parientes, así como ya se ha intentado. De cualquier manera, siempre está, por supuesto, la vía legal, que es la vía del concurso. Claro. Que vos te presentás a un concurso como cualquier persona, que además deberían ser concursos sin el nombre, Sí. para evitar ya dudas y concursar por el puesto y que entren los más capaces. Eso es lo que están proponiendo, entre otras cosas, para evitar que sigan habiendo casos de nepotismo. Ahora, si yo quiero firmar esto, Diego, ¿cómo se hace? Claro, quieres ser parte de esto, te parece que estás de acuerdo con lo que se está explicando. Ahí está, Chau Nepotismo se llama. Sí. ¿Cómo yo ingreso a votar por esta u otras iniciativas populares? Se pone en tu buscador, directamente pones iniciativapopular.tsje.gov.py o pones Iniciativa Popular TSJE, así nada más, y ya te va a aparecer la página oficial del Tribunal Superior de Justicia Electoral y ahí están, Diego, todas las iniciativas populares. Que de hecho se está haciendo como una forma también más común de participar. Sí. Ahí te inscribís, digamos, le das a aceptar, vas a poner tu número de cédula, te piden también, como decías, el nombre... El IC. El IC de tu documento de identidad. Sí. No hace falta tener cédula... como identidad digital. No, es no, necesario. no Con tu hace cédula falta. de siempre, Claro. ahí te piden los datos. Ahí está. Y puedes participar y te muestra, de hecho, cuál es el número, ¿verdad? En cuestión. Sí, si uno quiere, por ejemplo, yo digo, bueno, me interesa, pero yo quiero conocer más. Sí. No me quedó claro lo que escuché en C9N, no me quedó clara la explicación que daban ahí, no escuché bien la entrevista que le hicieron a Robert Cano. Ahí abajito dice, ver proyecto. Ahí en Y la ahí lees, partecita tranquilo. verde. No sé si podemos acercar esto. Ahí está. Otra cosa, Fer, que me parece interesante, lo que uno está firmando acá es más que nada, más allá de lo que diga la norma, uno está firmando el ok para que esto sea tratado en el Congreso. Sí. Y ahí se va a discutir ampliamente. Exactamente. No es que se va a aprobar ya como porque vos votaste que sí. Exacto. Fíjate, ahí está. Hay una breve descripción de este proyecto de iniciativa popular, pero de igual manera, si uno quiere leer así completo el proyecto Chau Nepotismo, puede darle clic ahí a ver proyecto, sin necesidad de firmar antes, sin necesidad de que vos coloques ninguno de tus datos personales. Lees el proyecto primero, ves ahí el proyecto y si estás de acuerdo, directamente vas a poder realizar todos los otros pasos que son bien sencillos, es cargar tu número de cédula, tu número de IC y ya directamente después uno puede ser parte. Ahora... Ahí está que prohíbe y penaliza, que vos hacías énfasis en eso, Fernanda. Sí. Está en el nombre del proyecto. Y está la justificación también, ¿verdad? Explica lo que es, por qué se busca esto, qué se quiere modificar, para que uno pueda saber y conocer también qué es lo que está votando, qué es lo que uno propone que se vote mejor en el Congreso. Sí, hasta ahora hay más de 23.500 firmantes. Ahora, Diego, hoy el problema estuvo en que hay otro proyecto de ley que también busca modificar la ley de nepotismo. Así mismo. Está siendo impulsada por Basilio Bachi Núñez. El viernes pasado ya el grupo que está con esta iniciativa popular solicitó vía nota que ese proyecto de modificación no se trate a las apuradas como se quiera hacer el próximo 15 de febrero en una sesión que van a estar realizando en esa fecha. ¿Cuál fue la respuesta de Basilio Núñez? Veamos. Una iniciativa popular, creo que es una iniciativa del sector que perdió contra Santiago Peña. Estoy hablando del sector de Soledad Núñez, Efraín Alegre, y veo positivamente, pero les digo también que se me acercaron, creo que este Cano en la sesión, y me pidió no tratar el proyecto que presenté. Yo le dije de ninguna manera, me dijo que era inconstitucional y le pueden preguntar, tratar en este periodo. ¿Cómo va a ser inconstitucional un periodo una modificación a la ley que vamos a tratar el 15 de febrero? Es más, ahora ya estamos incluyendo otra modificación y esa modificación precisamente es lo que molesta. Ese dinero público que va a las ONGs,
como vimos en el caso del CIR, si yo soy el presidente del CIR o el director, yo no puedo contratar a un familiar, como hicieron y llenaron de parientes, porque es dinero público. Toda modificación que sea positiva para la ciudadanía, para la gente, vamos a aceptar. Creo que ellos van a llegar para el tratamiento en diputados. Entonces, pues las modificaciones que sugieran y que sean posibles, que se encuadren dentro de lo que estás diciendo también de nepotismo, que sea aprobado. Plantean ellos cárcel para los políticos que cometen nepotismo, 5 a 7 años de cárcel. ¿Qué plantea sobre eso? No tengo ninguna objeción, siempre y cuando la mayoría lo apruebe. Por eso, puse también ahí recién en mis redes sociales que también cárcel para los que manejan ONGs y que reciben fondos públicos y contratan familiares. ¿Estarían dispuestos ustedes de agregar esto de la cárcel dentro del proyecto que se trata hasta el 15 de febrero, que es lo que plantea esta iniciativa popular? De mi parte, siempre dije, lo que presentamos es un proyecto marco. Toda modificación que la mayoría acepte, personalmente estoy de acuerdo. Sí, hasta 5 años de cárcel entonces. Hasta 5, y para mí no tiene que estar más en la función pública alguien que comete nepotismo. Nunca más. Entonces vamos a ser fuertes con esa sanción y para que sea ejemplificadora. El caso de la hija del vicepresidente no es un caso de nepotismo. Primero, veamos la ley de nepotismo vigente. Y acá, en esta oficina, en menos de una semana vamos a tener el relevamiento de los casos de nepotismo en base a la ley actual, de los 80.000 funcionarios públicos que entraron. Ya solicité a Hacienda, me van a enviar los nombres, vamos a hacer cruzamiento de datos, y ahí vamos a tener los casos de nepotismo actuales y que tienen que devolver el 50% de lo que han cobrado esa persona que nombró o contrató y la persona que fue contratada o nombrada. Que en algún momento se va a habilitar, dicen que pronto ahora. Sí, señor. Bueno, y nosotros seguimos con más información y tenemos que hablar de este trámite de oposición que hoy presentó el juez Miguel Palacios, el juez penal de garantías, que básicamente se opone a la resolución de la fiscal o a la postura de la fiscal Patricia Sánchez, que pidió desestimar la denuncia contra el diputado y actual presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Orlando Arévalo, en el caso de la investigación por supuesto título falso en su contra. El argumento de la Fiscalía para desestimar la denuncia es, entre otras cosas, el testimonio de un testigo que dice haber sido compañero de universidad de Orlando Arévalo. Sin embargo, él mismo se pudo conocer que fue su asistente o secretario administrativo en el instituto que tanto Arévalo tenía como su esposa. Escuchemos lo que decía la senadora Esperanza Martínez reaccionando a esta situación. Me acabo de enterar de lo de Arévalo también, que va a ser defendido por su secretario. ¿Por qué no le preguntan a su mamá, a su hermano y a su hijo si él es o no es lo que es? Es lamentable y todo eso hace el cartismo con impunidad total por esta mayoría abusiva que tiene. Pero eso no les da la razón. Tener el voto y la mayoría no quiere decir que están del lado de la verdad y de la justicia. Y ese es el lado que nosotros queremos ocupar. Teniendo en cuenta que mencionó lo de Arévalo, la fiscal desestimó toda la denuncia porque le entrevistó al secretario de Arévalo. Esto nunca se pudo haber dado. Se tiene que ir al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde va a ser protegida de nuevo por el grupo cartista que copó eso. Ya sabemos cómo, con otros dos que jamás tuvieron que estar allí porque no tienen ni las competencias ni las cartas credenciales, porque tienen que ser abogados y tienen que ser abogados probos, porque son jueces de jueces. Y ese es tu mayoría cartista, la mayoría cartista que quiere decirle a la sociedad que tiene razón cuando lo que están es avasallando a la sociedad paraguaya. Mi hermano se convirtieron. Tranquila, ellos están engripados. Que la gripe no te convierta. Acemuc Grip es un potente antigripal que alivia los síntomas de la gripe. Acemuc hace bien. Hola, amor. ¿Qué tal el trabajo?
¿Te acordás lo que me dijiste cuando me caí de la bicicleta? El dolor se olvida, la historia queda. Sí, papi. Por eso es momento de que yo te cuide a vos. Baidol, el primer paracetamol en cápsulas blandas del país de acción inmediata, que combate los síntomas del dengue, los dolores de cabeza y cuadros febriles. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Doc, ¿vos crees que yo realmente necesito empezar a consumir antioxidantes? Sí, totalmente. Vos sabés que hoy se recomienda muchísimo el consumo de antioxidantes. ¿Cuál me recomendarías? Y acá está, Blue King aumenta las defensas, mejora la circulación sanguínea y sobre todo fortalece la matriz de colágeno que le va a dar un mejor aspecto a tu piel. Mejora tu memoria y encima previene infecciones urinarias. Toma Blue King, porque lo natural es cuidarte. La semana pasada nos mudamos a esta casa que está buenísima. Lo que no estuvo bueno fue la mudanza. Me dio un dolor de cabeza terrible. Por suerte me tomé un Tafirol, que actúa rápido sobre el dolor. Lo que realmente fue un descubrimiento. Es que también me sacó el horrible dolor de espalda que tenía de tanto levantar cosas. Tafirol me sacó 2 dolores. Tafirol, alivia más de un dolor. Descubrilo vos también. ¿Te conoces el nuevo limpiador concentrado Pixol by Cavallaro? Es un nuevo concepto de limpieza, una fórmula 5 en 1 que hace magia. Permite una limpieza y desinfección profunda de las superficies, con fragancias que van a quedar en tus ambientes por horas. Tus pisos y superficies quedarán más brillantes y sin manchas, gracias a su tecnología de secado rápido y antibacterial. ¿Qué esperas para probar el limpiador concentrado Pixol by Cavallaro? Tu aliado para hacerlo simple, aún más simple, en una sola pasada. Es un producto del Grupo Cavallaro. Para las ocasiones más agitadas o las más tranquilas, para llevar al cole o para el trabajo, para acompañar una pizza o un asado, para disfrutar con amigos o con tu pareja, para los que quieren un poquito o un poquito mucho, para el que sabe lo que nos gusta, para ella que busca lo mejor y para las familias que dan más. Nico siempre te da más. ¿Ya tenés canas? ¿De verdad querés empezar a usar tintura para toda la vida? Nuevo Tío Nacho Anticaída Efecto Anticanas. El único shampoo con henna egipcia, el pigmento que ayuda a cubrirlas de forma natural. En cada lavado, mira cómo se reducen progresivamente. Nuevo Tío Nacho Anticaída Efecto Anticanas. Cabello saludable con el poder de la jalea real de Tío Nacho. Muy bien, estamos cerrando el programa por el día de hoy. Sí, señor, ya vienen segunditos nada más el impulso con una emisión más, todo el trabajo de un equipo que se mueve para contarte esas historias. Nosotros volvemos mañana con más puntos de vista. Hasta entonces. Chao, chao.